primera relación. Y de pronto lo pregunto para yo después decir que yo arranqué a leer a los 16 años. Qué bueno que empezaste por ahí, porque yo iba a decir lo mismo. Yo empecé a leer de grande. Sí, yo recuerdo a mi papá insistiendo mucho en que hay que leer, que hay que leer, que hay que leer. Y muy dispuesto a comprar libros y todo lo demás, pero yo no lo veía leyendo. Y de hecho, una de las cosas que siempre que tengo la oportunidad de interactuar con docentes y con padres les digo, es que el ejemplo vale mucho. Entonces, que es muy importante que si ellos quieren que sus hijos lean, pues que ellos lean también. Y muchos papás siempre dicen, ay, sí, leen, yo leo en el celular, no sé qué. Digo, no, es el libro. Y como que la prueba que tengo de eso es que ahora tengo sobrinos pequeños que me ven leyendo, y por ejemplo, si estamos juntos un domingo en la mañana, ellos saben que Titi se levanta y lee. Y ellos agarran lo que sea y se sientan al lado de mí a pasar páginas de un lado para otro. Entonces creo que eso es importante, ¿verdad? Aunque no empecé chiquita, sí he hecho como conciencia, y es algo que trato de decirle a los padres, de que se aprende, ¿verdad? De ver a otros leyendo, porque yo también lo agarré como 17, 18 por ahí. Cuando era muy niña, mi abuelo me llevaba de la mano a la librería de Cristal en la ciudad de Aguascalientes, que es donde yo crecí. Y me decía, chuparrosa, así es como él me decía, escoge lo que quieras. Y yo recuerdo que había un castillo al fondo de la librería donde estaba la sección de literatura infantil y juvenil, donde si no eras niño tenías que agacharte para poder entrar por esa puerta hecha al tamaño de un niño. Y así como yo iba escogiendo los primeros libros que me llamaban tanto la atención, mi abuelo también iba por ahí metiendo algunos que él elegía para mí. Yo aprendí a leer a la edad tradicional que aprenden los niños a leer en la escuela, entre el tercero de preescolar aproximadamente, quizá un poquito antes, pero realmente siento que quien me enseñó a leer, no desde el punto de vista de la técnica, fue mi abuelo. Y creo que todos los niños merecen un adulto que les dé la mano y que les diga, vamos a la librería. Ahora lo que pasó después es que yo sí enseñé a leer a mis niños en casa entre los 2 y los 3 años, pero de eso platicamos después. Vamos a hablar sobre eso, Juan Carlos. Bueno, yo vengo de un pueblo en el sur del país, Barahona. Yo podría decir igual que yo comencé a leer alrededor de tercer, cuarto, quinto grado, a tomarle amor a los libros. Mi papá y mi mamá, bueno, mi papá siempre leía el periódico, todavía lo leo con los 24 años, en físico, y mi mamá leía las revistas, las variedades, Buen Hogar, que llegaban a la casa, pero siempre fui muy curioso, siempre buscaba el lugar en el pueblo donde habían libros. Una tía mía tenía una pequeña librería donde traía libros y música de la capital, de aquí de Santo Domingo, lo llevaba. Yo siempre iba a ver qué cosas nuevas había, qué libros nuevos habían, y también siempre iba. Y otra cosa, yo estudié en un colegio de monjas en Barahona, siempre iba a la biblioteca, siempre. Y parece increíble, uno de los momentos más importantes, o no importantes, sino que me gustaba, era al inicio de año, cuando las monjitas traían los libros escolares, que le vendían a los papás, pero siempre andaba de curioso donde hubiera un libro. ¿Qué opinan ustedes? Porque hay algo que nos pasa en este gremio, y vuelvo sobre los lugares comunes y los estereotipos que hay que combatir, y es que siempre la lectura se ve como un principio de exclusión. ¿Qué quiero decir? Ahí está Ángel Rama con la ciudad letrada y todo lo que sabemos, pero normalmente me pasa a mí desde el podcast y desde otros espacios que lo más importante es cómo limpiamos de todo el ruido que genera ser el lector, ¿cierto? Porque ¿quién no le ha pasado que cuando llega el escritor a la sala todo el mundo dice llegó el escritor? ¿No? Ya no se pueden echar chistes, ya no se puede ser soez, ya no se pueden echar groserías porque llegó la cultura, y eso es lo que nos ha quitado una cantidad de lectores, porque eso no es la lectura, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes ese elemento tan importante que uno invita a hacer algo que está completamente convencido que es bueno para la salud mental, pero tiene que limpiarlo del ruido que mucha gente se ha encargado de proponer? Bueno, yo te podría decir, como todos saben, yo escribo, pero mi profesión es, yo soy pediatra. Y entonces desde muy temprano, como dije, me interesaban los libros.
y siempre me gustaba leer, escribir, y gracias a Dios ha sido una coincidencia que soy pediatra y también amante de la lectura, y yo estoy muy de acuerdo contigo con eso que tú dices, porque yo lo veo en mi consultorio, aparte de que trabajo en el estímulo de la lectura en la infancia, en los niños. Eso es algo que es verdadero. Es decir, el niño, cuando tú le ofreces un libro o a los padres o a los abuelos, te ven como que si el escritor o la persona que lee es como que está allá en un altar, como que está fuera de lo común. Entonces yo le digo que no, que eso no es así. Una de las cosas que yo trabajo es eso, decirle que la lectura, el leer, el escribir es parte normal de la vida. Y eso lo veo yo, y esa es la forma en que me he dedicado a, yo lo diría que comenzó siendo un hobby, ahora es, vamos a decir que más o menos una profesión, pero eso es una de las cosas que yo siempre digo. A mí me interesa que se lea, no porque leer, como tú dices, tú tienes un erudito, tú tienes un académico, no, leer es parte importante de la vida, es decir, de la formación del ser humano. Y eso es lo que yo trato de influir, de decirle a los pacientes, cuando en una consulta tú le dices, mira, tan importante como tomarte la vitamina, comer bien, tan importante es leer. O en el caso de los niños pequeñitos, le digo a los padres, comenzar a leerle a los niños. En mi trabajo también con docentes, yo creo que esa es una de las labores más difíciles, el que los y las docentes entiendan que se lee por placer, y que así como cuando no tengo tarea, veo televisión, salgo a jugar, también puedo leer, porque creo que pasa mucho eso, que todavía para muchos y muchas de nosotros leer es un trabajo académico, que tiene una finalidad de aprendizaje, de cumplir con la tarea, de pasar de curso. O sea, no se ve como esta actividad que yo puedo hacer por disfrute, por que nadie me la tiene que asignar, sino que yo puedo. Entonces quizás la idea o esa distancia entre el escritor y el lector es porque los niños, en mi caso, como lo veo, entienden que eso es solo la tarea que me ponen en el colegio, no quizás donde me lleva mi abuelito o mi abuelita, así como me lleva a la heladería, pues me lleva a comprar libros. Y yo creo que es algo que empieza ahí desde pequeñito, desde cómo nos acercan a los libros y a los autores y a escribir. Yo creo que el tema de la escritura también es como una tarea. Yo recuerdo, a mí ahora me gusta escribir mucho, y tengo que confesar que mi papá y mi mamá, cuando salíamos de la ciudad o lo que sea, me daban una libreta y un lapicero, y eso se hacían escribir. Y decía, ¿pero qué escriba? ¿Qué? Entonces, como esa idea de escribir por placer, pasa lo mismo. Creo que esa distancia tiene mucho que ver con la forma en que nos acercamos a la lectura y a la escritura, más desde la academia o lo académico, que desde esa parte lúdica, ¿verdad? Y de disfrute. Ahorita vamos a volver sobre eso, porque escribir, y creo que para todos es evidente, el verbo cambió desde ChatGPT y desde inteligencia artificial, ¿no? Yo le veo muchas ventajas a esto, pero ahorita vamos a volver sobre eso. No solamente hay lugares comunes, sino que también hay ideas muy arraigadas y una connotación muy negativa hacia el acto de la lectura, sobre todo entre los niños pequeños. Y es completamente cierto lo que estás diciendo, Juan Carlos, lo que dices, Cledenin. Leer es algo normal, algo natural, es una función cerebral. Leer no es una materia escolar, es una función cerebral, y la lectura es lenguaje. Así como el lenguaje oral, solo que llega a nosotros a través de otra vía sensorial, que en este caso es la visión en lugar de la audición, pero leer es lenguaje. Sin embargo, escuchemos algunos de estos mitos espantosos. La letra con sangre entra. ¿Qué nos dice eso? Que tienes que sangrar para aprender a leer. Y uno se imagina las criaturitas, los pequeñitos de 3, de 4 años, y dice, ay no, ¿cómo que va a sangrar esta criatura? No. O si empiezas a enseñarle a leer o a leer con los niños pequeños, ay no, déjalo que juegue, ya tendrá que aprender cuando llegue a la primaria. Fíjense cómo estamos diciendo que leer no es jugar, que leer es esta cosa espantosa que les pasa a los niños cuando llegan a la escuela. Leer es esta obligación que tienen que cumplir los niños cabalmente para recibir una calificación. Pero leer, efectivamente, es un gran placer. Uno de los
principales regalos que podemos hacer a nuestros hijos, y que también hay mucha evidencia de que nos ayuda a tener mejor salud, longevidad, empatía. O sea, yo sí creo que los lectores son mejores personas. Una cosa que, como tú dices, Elisa, también, y lo vemos todo como padre, y no ha pasado, y que yo lo recalco mucho, a veces peleo con los psicólogos, digo, y con relación a la lectoescritura, yo digo, cada niño tiene, somos diferentes, cada niño tiene una etapa en la vida, cada niño madura de formas diferentes, y eso lo vemos mucho con los papás que llegan al consultorio diciéndote, yo tengo problemas, el niño no sabe leer, el otro leyó a tal edad, a cuál edad, el amiguito. Yo le dije, dale su tiempo, hay que darle su tiempo. Obviamente, después que tú has descartado una serie de factores que, vamos a decir, neurológicos, pero es eso, es decir, lo de leer es como los niños se ven frente a una pared de que yo no quiero cruzar por ahí, y eso no debe ser. ¿Puedo meter un poquito la mano ahí? Sí, claro, claro. No solamente darle su tiempo, sino darle la estimulación que necesita. Porque es cierto que muchos niños aprenden a leer antes que otros, y muchas veces tiene que ver con el contexto. Todos nosotros nos hemos dado cuenta de que los niños pequeños, sin que nadie se los enseñe, aprenden a reconocer, por ejemplo, los letreros que hay en la calle, ¿no? ¿Y qué es eso? Eso es exposición repetida a un estímulo con duración, intensidad y frecuencia. Y eso es accidental. Imagínense ustedes qué pasaría si hiciéramos algo estructurado, específico, dedicado, con intención, con mucho respeto, con mucha alegría. Porque si bien es cierto que hay ciertas etapas, los límites, estas ventanas pueden ser algo borrosos. Y yo no creo que cada niño tenga dentro de sí un relojito que le diga, ¡plin! Ahorita es hora de gatear, ¡plin! Ahorita es hora en que nos toca aprender a caminar. De hecho, nosotros creamos esos momentos a través de los estímulos y oportunidades que les damos a los niños. Hay algo que me parece importante acá, y es detenernos un momentico en el verbo leer y lo que hemos entendido como leer, porque aquí ya empezamos a llegar al cerebro y lo que el cerebro hace. Es decir, tú lo acabas de decir, el cerebro está constantemente leyendo. Ustedes nos están leyendo a nosotros cuatro acá y están decodificando cómo habla cada uno, cómo está vestido, confío o no confío. Y es todo el lugar. Y creo que muchas veces pasamos por alto las metáforas de la lectura que implica en la vida cotidiana, ¿verdad? Y creemos que la lectura está reservada únicamente como en una especie de repositorio cultural de las grandes palabras, ¿no? Y de los grandes versos, etcétera, etcétera, sin entender que la lectura es la materialización de la neurología y de la neurociencia aplicada en el día a día, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes esa idea? ¿Qué tanto vinculan el verbo leer? Y esto va a sonar como si fuera de cajón, discúlpenme, pero ¿qué tanto vinculan en el día a día el verbo leer? ¿Sí me explico? ¿Qué tanto logran robarse de la esfera por allá arriba, intelectual del Neruda o del Proust, a coger el bus? Ya lo decía Elisa así rápidamente, yo creo, para mí fue fascinante. Y creo que es de las cosas que hace que uno entienda un poquito más que la lectura y el leer es mágico. O sea, la habilidad de leer la tenemos apenas hace 5.000 años, poco más, ¿verdad? Que aparecieron estos códigos y todo esto. Y nuestro cerebro, dice una amiga mía neurocientífica, yo lo repito muy contenta, tiene que romperse para leer. O sea, hay unas estructuras con las que venimos que tienen que transformarse para poder hacer este proceso de leer. Y entonces por eso, como decía Elisa, la lectura no es una tarea, es algo cotidiano, es algo de la vida diaria. Y este tema, como tú decías, de decodificar, lo hacemos en el mundo de manera natural, decodificamos mensajes, todo nos da información. Y la letra, ¿verdad? Pues es un código que aprendemos y aprendemos a decodificar a partir de eso. Pero aprendemos a decodificar el mundo completo, porque, ¿verdad? El leer me permite pues hacer muchas cosas, orientarme, comunicarme, preguntar, pedir información, dar información. Entonces yo creo que es muy importante que saquemos la lectura, o sea, que dejemos de pensar que el niño y la niña lee cuando decodifica, o sea, conoce las letras y las repite. Lo que decía Elisa, bueno, veo un letrero y lo repite, ya sabe leer. No. Leer es comprender,
es tener la capacidad de veo un estímulo, lo paso, ¿verdad? Entonces tengo la capacidad de decodificarlo, expresarlo, pero también puedo producir cosas a partir de ahí. O sea, la lectura es un proceso más profundo que no se limita a que celebremos porque ya escribe y lee su nombre, no, hay cosas más profundas de ahí, y ahí entra el reto. El poder hacer eso requiere atención. Entonces muchas veces los adultos estamos muy enfocados en la letra y en que se aprenda la letra y en que repita la letra, pero tenemos que también ayudar a los niños y a las niñas en este mundo donde estamos todos y todas tan sobreestimulados a atender, a prestar atención, porque la lectura para comprender requiere atención, y eso también es un proceso que está vinculado al desarrollo cerebral del niño, a los estímulos que tiene. Entonces es bastante complejo, pero muy del día a día. Hay algo como, bueno, muchos saben, yo soy pediatra, enganchado, como decimos aquí, a escritor y estímulo. Pero hay algo que yo veo y que me gusta y que a veces me crea cierta duda, malestar, porque hablamos mucho de leer. Y obviamente estamos hablando de los niños, estamos hablando de los niños de la parte infantil, pero cada día los niños leen menos. Yo me imagino que Elisa en estos maravillosos días ha hablado de todo lo que sabemos. Hoy nos enfocamos mucho en la neurociencia, de todo lo que maravillosamente hemos descubierto con nuestro cerebro. Pero es lo que yo digo y lo que yo veo, Elisa tendrá más experiencia de ello en eso. Todo empieza desde muy temprano, y hablamos de leer. Yo digo que no comenzamos con leer. Empezamos con la oralidad, hablar. Cuando yo estoy hablando de hablar, estoy hablando de hablarle a los niños, y eso es lo que yo veo hoy en día en mi consultorio. Yo soy un pediatra a tiempo completo, y es lo que yo veo. Tengo 25 años ya siendo pediatra, trabajando todos los días, y veo que cada día a los niños le hablamos menos. Como yo le digo a los padres, nos enfocamos en que yo quiero que Pedrito, Juancito lea un libro, no lea un libro, y todas las cosas que estamos hablando hoy. Y yo digo a veces, no, vamos más lejos de eso. Hoy en día, como yo le digo a las mamás, yo veo muy pocas madres que le cantan a los niños. Anteriormente, como dice mi querida esposa, mami, pero tú sí cantabas feo. Hoy en día a los niños se les canta poco, los niños, las abuelas no le cantan. Hoy en día tenemos una serie de instrumentos que para calmar al niño lo usamos. Es decir, como todos sabemos, los seres humanos, tanto de clase baja, de clase media, de clase alta, hoy en día oyen menos palabras. Es decir, todas las nanas, las canciones, el hecho de acostarse a leer con tu niño no se está cumpliendo. Entonces a veces yo digo, wow, hablamos y nos vamos muy lejos, pero no estamos trabajando en lo que verdaderamente es la primera etapa para obtener un niño lector, un ser humano lector que vaya a leer. Como yo digo, bueno, eso es para el día a día, pero después que disfrute lo que es la lectura. Entonces a veces yo digo, espérate, tenemos que volver atrás y no caer tanto en eso de cómo vamos, es decir, porque si no, nos saltamos un paso. En los años 90 hubo una investigación importantísima, Hart y Risley, en la que siguieron longitudinalmente en este estudio a un número elevado de familias y medían la cantidad de lenguaje que las familias utilizaban con los niños. Y se dieron cuenta, las dividieron en estratos socioeconómicos, y las familias que venían las familias profesionistas, cuyos padres hablaban un lenguaje más sofisticado, resultaron ser también las que por lo general hablaban más con los niños. Y al comparar entre las familias que menos hablaban con los niños, las familias que venían de entornos vulnerables, para cuando llegaban a primer grado de primaria, estos niños traían ya una diferencia de alrededor de 30 millones de palabras escuchadas.
Yo tengo una anécdota muy buena de eso, porque una de las que financió ese proyecto fue Hillary Clinton. Sí. Y ella fue a hablarnos a un congreso de pediatría y las personas que hicieron el estudio, y bueno, obviamente, yo hablo inglés, pero yo oí 30 millones, yo decía, así no, es. y tan pronto salí de la conferencia, lo busqué, en 5 años oían 30 millones de palabras menos comparado. Pero además, eso se traduce en 2 ciclos escolares. Tú imagínate que llegas a primer año de primaria y si no tuviste esta estimulación lingüística que Juan Carlos está proponiendo, ya traes en desventaja con el resto de los chicos que sí tuvieron esa estimulación 2 ciclos escolares. Ahora, hablando de leer, lo que es leer, yo quiero proponerles que hemos hecho grandes avances en la alfabetización. Hace apenas 200 años, una persona de cada 10 podía leer. Hace 200 años, no es tanto, es hace rato. Hoy es al revés. Hoy en el mundo 9 de cada 10 personas están alfabetizadas. Es más, cada 3 segundos, 1, 2, 3, una nueva persona en el mundo acaba de aprender a leer. Y yo creo que eso es algo para celebrar. La cobertura escolar también ha crecido exponencialmente. Sin embargo, al mismo tiempo, organizaciones como el Banco Mundial, UNESCO, UNICEF han detectado lo que se ha llamado crisis global del aprendizaje o pobreza de aprendizajes. Y esto es que en regiones como la nuestra, América Latina y el Caribe, antes de la pandemia las cifras indicaban que 55 de cada 100 niños y adolescentes entre los 10 y los 15 años no comprenden lo que leen. Ahora yo les pregunto, si estamos leyendo pero no estamos comprendiendo, si estamos decodificando pero no estamos llegando a la comprensión, ¿estamos realmente leyendo? Sí, claro. No estamos leyendo. Entonces, nuestros sistemas educativos han sido relativamente exitosos en alfabetizar, pero hemos sido un rotundo fracaso en generar lectores. ¿Y dónde está el meollo del asunto? Humildemente les propondría que habría que repensar el cuánto y el cómo estamos enseñando a leer. Vámonos por ahí, porque yo creo que es interesante lo que estás diciendo y además uno de los letreros, de los avisos de Adobe que más me ha puesto a mí a sufrir es cada vez que uno abre el Adobe Reader y aparece, oh, este artículo parece ser un poco largo, ¿quieres que te lo resuma? Y entonces empezamos a tercerizar la lectura, ¿verdad? Y también tercerizamos la escritura. ¿Cuánta gente estará escribiendo ahorita sin tener ni idea de lo que está escribiendo? Porque uno lo pasa por ChatGPT, dice, quiero llegar a esto, y dice, claro, lo que tú quieres decir es esto, y uno, sí, pero después va a ver y no tiene ni idea de qué es lo que está diciendo, porque tercerizamos constantemente la actividad. Y si bien el cerebro le tomó todos los años que tú decías ahorita para poder desarrollar, en verdad es que ustedes no se imaginan el cerebro, la sinfonía de actividades que supone leer una palabra como casa. La centralización, el reconocimiento del símbolo, el significante, significado de Saussure, etcétera, todo lo que pasa para uno poder decir. Y luego viene la lectura personal, íntima y emocional, que es lo que esa palabra me supone, ¿verdad? En ningún momento estamos más activos desde esa perspectiva, pero sin embargo estamos en un mundo que está retándonos desde esa perspectiva. No sé si yo soy tremendamente ingenuo y digo, este es el momento en el que la gente tiene que empezar a desarrollar un diario. Porque si la escritura era para poder rendirle informes al jefe, que qué pereza, ya podemos recuperarla y que sea nuestra y personal. ¿Por qué no entramos un poquito en lo que supone el reto? Porque todo lo que estamos diciendo es muy bonito, pero cada uno debe tener ChatGPT, Claude o cualquier otra plataforma. Dolores no, por fortuna, pero tenemos y tercerizamos los correos y una cantidad de cosas. ¿Cómo lo vemos? ¿Lo vemos desde el pánico absoluto o desde la oportunidad? Y hablo desde la esperanza porque ayer hablando con Jorge Volpe, él dice, no, es una coyuntura que pasará, pero ¿debemos asustarnos o debemos ver posibilidades? Yo creo que confirmando con lo que hemos dicho de que la lectura y la escritura son habilidades para la vida, pues eso no escapa a la realidad de que ahora hay una obsesión con la productividad y hacer todo rápido y que todo pase muy rápido. Entonces yo creo que el perder esa parte y el terciarizarlo tiene mucho que ver con que queremos ser más eficientes en la lectura, en la escritura, por diferentes razones.
Y yo vuelvo, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces yo vuelvo a la escuela y a los docentes, por ejemplo, ¿qué pasa en la escuela? Hay una obsesión con el contenido, con cumplir el programa, con hacer una serie de cosas, y ya nos decía Elisa que aprender a leer y escribir necesita tiempo. Tenemos que darle tiempo a los niños y a las niñas para que lean, hay que darles tiempo para que escriban. Entonces, obviamente nosotros como adultos, como adultas, podemos tomar medidas, tener un diario, sacar un tiempo de lectura, pero yo creo que es algo que tenemos que volver a importantizar desde la escuela, y no me refiero solamente a los docentes, porque muchas veces, ¿verdad?, cargamos en los docentes una serie de cosas que también son responsabilidades que tienen que ver desde la dirección, cómo diseñamos los currículos y todo. Pero creo que si realmente entendemos la lectura y la escritura como esta habilidad fundamental y transversal para toda la vida, necesitamos entender que el aprendizaje de la lectura y la escritura requiere tiempo, requiere intención, como decía Elisa, requiere atención, hay unas habilidades, como decía también el doctor, que de base, que son muy importantes, como el vocabulario, pero creo que se resumiría en eso. Leer y escribir necesita tiempo, y andamos corriendo todo el tiempo, y entonces como que bueno, si tengo que escribir un artículo o hacer algo, le pongo a ChatGPT 3 ideas que yo tengo, lo miro rápido, se escribe el artículo, wow, qué ágil, Cleden, en 2 horas me trae un artículo. Claro, lo hice con ChatGPT. O si tengo que escribir algo, porque ya esto hay que publicarlo el viernes y tiene que salir rápido y entrégamelo rápido, entonces es un tema de tiempo, ¿verdad? Que estamos todos metidos en esa vorágine, entonces la lectura y la escritura pues no escapan a esa necesidad de eficiencia a la que nos mueve mucho el mundo hoy. Es muy interesante lo que dices de que se va a triplicar la producción de artículos académicos, por ejemplo. O sea, todo el mundo va a escribir en un fin de semana absolutamente todo. Un libro que va a escribir. Un libro se puede escribir en un fin de semana, y eso supone una producción de contenido que al final volvemos, que tanto permitimos que la IA escriba ficción, analice y lleve, y de nuevo, me parece que la palabra sigue siendo tercerizar el pensamiento, que sí, yo tercerizo todas mis operaciones matemáticas a la calculadora. Y no tengo ningún problema en hacerlo, porque no soy matemático, pero quien tuviera el encanto de la poética de los números me diría, no, hacer una ecuación y resolverla es fascinante desde el punto de vista. Le voy a decir, sí, pero si nunca lo pude hacer, no lo voy a hacer ahora. No sé si de pronto somos muy puristas cuando pensamos en lectura y escritura y nos sentimos muy arrinconados cuando lo que hay es posibilidades. Sí, yo creo que sí, que eso es válido, y también yo lo veo en la relación, como tú lo dices, escritura, lectura es importante. Es decir, el niño que tú ves que escribe, hoy en día, bueno, todos lo podemos ver con nuestros hijos, nuestros nietos, como hoy en día los niños no escriben, todo lo taipean, bueno, que lo taipean. Pero lo que tú dijiste, la pregunta que tú formulaste, yo se la paso a Elisa, que es especial en eso, que yo digo, ¿qué estará pasando con lo que Camilo dice? Es decir, y lo mismo que tú decías, tenemos el diagnóstico como médico, tenemos el diagnóstico, pero yo me pregunto, ¿cuál es el tratamiento? Tenemos cientos de instituciones, como tú dijiste, trabajando, cantidad de recursos, y yo digo, no veo cambio, veo poco cambio. Ya sabemos todo, es decir, ¿cómo hacemos buenos lectores? O cuando yo digo buenos lectores, no significa que yo tengo una biblioteca y que me leo todos los libros que se deben de leer. No estoy hablando como comenzamos. ¿Cómo uno obtiene buen lector? Es decir, viene desde muy pequeñito. Tenemos que, el leer es como un ejercicio, continuar, que lea, tener libros por todo lugar. ¿Cuál es el próximo paso hacia lograr lo que estamos hablando aquí? De que la lectura salga de los salones, de que dejemos de hablar de los psicólogos, los médicos, los lingüistas, que se salga de ahí. Es lo que yo digo, ¿cuándo vamos a salir ahí? ¿Y cuándo vamos a llegar a un lugar, a un barrio, donde todavía vemos niños que no saben leer, que no tienen fluidez, que no tienen comprensión lectora? Y decimos, ¿qué hacemos? Todas las madres y algunos padres les hablan a sus niños de una manera muy especial. Cuando son chiquititos, incluso cuando son bebés, el bebé se despierta por la mañana y la mamá dice, ¡buenos días! Hola, mi amorcito bonito, ¿cómo está mi bebé chiquito?
¡Hola! ¿Qué es esto? En inglés le llaman parentese, en español no tenemos una traducción, pero es esta manera intuitiva entre las madres, algunos padres y también las maestras. Fíjense cómo usé un tono muy alto de voz, o sea, mucha musicalidad en la voz, un volumen más alto, y esto es porque los canales auditivos de los bebés son inmaduros. También los canales visuales son inmaduros. Y la razón por la que los niños aprenden los letreros que están en el medio ambiente es porque las letras están grandes. Obviamente quieren que compremos Coca-Cola, quieren que nos paremos en el McDonald's, y entonces estos mensajes son grandes, claros, fuertes, repetidos, y el niño los aprende. Si hiciéramos lo mismo que hacemos con el lenguaje oral, pero con el lenguaje escrito, y las mamás, los papás, los abuelos desde casa, iniciáramos con un vocabulario significativo y cercano a los niños, y se los enseñáramos estas palabras de manera muy rápida, muy frecuente, muy entusiasta, no tendrían por qué pasar a esta edad, a los 2 o a los 3 años, que es cuando lo propongo, a descifrar y todo lo que eso implica cognitivamente. A esta edad podemos apostar por un reconocimiento global de la palabra, y yo sé que la ciencia de la lectura dice que la fonética es importante, pero la fonética la podemos abordar desde los 4 y medio, 5 años. No hay razón por la cual no podamos darles a nuestros niños un banco visual de palabras significativas desde la temprana edad. Ahora, queremos empezar antes para llegar más lejos. No es que queramos empezar antes para llegar antes. Esto no es una carrera a ver quién le gana a quién, ¿no? Queremos empezar antes para llegar más lejos. Ahí acabas de meter una cosa que me parece muy interesante. Quiero arrancar con una pregunta a ustedes, la audiencia. ¿Cuántos de ustedes leen en voz alta? ¿No sienten un alivio y un bálsamo cuando uno lee en voz alta? Porque es como ejecutar la partitura. Y ahí hay algo muy importante, porque vemos la partitura y vemos como si fuera muda, ¿cierto? Quienes no sabemos leer partituras, ¿cierto? Porque la partitura es este código o este plano de lo que se ejecuta y se insufla de vida. Y digo insufla porque es lo que hace la lectura, en realidad. Es decir, uno le mete. Y fíjense que no llevamos tanto tiempo leyendo en silencio, llevamos apenas 800 años. Si hubiéramos entrado en una abadía, en un scriptorium en el siglo XI, habría un constante rumiación, y de ahí Hugo de San Víctor habla de la rumiación como uno de los elementos más importantes para la lectio divina, que es rumiar, que es como las vacas cuando se quedan masticando, ¿cierto? Que es quedarse pensando y pensando y pensando y pensando, porque lo ejecuta la voz, la fonética, en realidad. ¿Cómo influye, si nos pueden contar ustedes desde lo personal o desde lo investigativo, qué supone leer en voz alta? Porque ahí creo que estamos metiendo oralidad, estamos metiendo lectura y estamos metiendo una cantidad de cosas, pero que de alguna forma no es tan claro y no es tan presente en nuestra cultura. Bueno, yo diría con lo que tú has dicho, lo de leer en voz alta es importante, y desde el principio. Inclusive el hecho de cuando tú le lees a un niño en voz, cuando tú le lees, que tú lo estás haciendo, el mero hecho de tú descodificar lo que está viendo, tú le estás leyendo en voz alta. Entonces, eso es una de las cosas. Y yo digo que parte de tu genética, de esos 800 años hacia atrás, donde el ser humano se comunicaba, donde el ser humano aprendía lo que nosotros hoy conocemos, leerlo así en voz alta también, ¿lo entiendes? Y volvemos y caemos en lo mismo, caemos en lo que es la oralidad. Como yo digo, en las cavernas o mucho después de las cavernas, ¿cómo se entretenían? Hoy nos entretenemos con el celular, hoy nos entretenemos con el cine, pero imagínate largas noches. Todo era oralidad, todo comenzó siendo oralidad, y por eso es que yo digo, tenemos que volver hacia atrás. Eso es mi parecer, mi humilde parecer, que todo empieza por ahí. Yo creo que neurológicamente tenemos un chip en el cerebro de que cuando comenzamos con todo lo que es oral, cuando conversamos, cuando nos juntamos con los amigos, cuando tú hablas con tu compañero o compañera, todo es oral. Entonces eso te da placer, y ese placer viene desde el mismo momento
desde que los niños nacen. ¿Me entiendes? Y por eso yo digo que hoy en día saltamos, no estoy diciendo que esa va a ser la panacea de todo, pero estamos saltando pasos importantes, que a lo mejor todavía no lo hemos descubierto desde el punto de vista neurológico, pero que en algún momento uno diga, wow, ese es el detonante, el on-off para la lectura o para desarrollarnos en ese tipo de... Y también pasa a nivel de desarrollo, o sea, los seres humanos para temas de aprendizaje pasamos de lo concreto a lo abstracto. Aún si un adulto empieza, o sea, es alfabetizado de adulto, va a pasar que sus primeras lecturas van a ser en voz alta, porque como decimos, la lectura no es solamente palabras, entonces por eso el vocabulario es la base de la lectura. Un niño que tiene un vocabulario amplio, que ha escuchado cómo suena su lenguaje, la entonación, las pausas, todo aquello, pues obviamente va a traducir eso en la lectura, en el papel, y luego pues, obviamente, ¿verdad?, va a poder leer. Entonces esa parte de leer en voz alta, de alguna manera le vamos enseñando a los niños y a las niñas también la entonación, el ritmo, y es lo que les va a permitir disfrutar y comprender la lectura, porque pónganse a pensar, cuando ustedes leen algo que no hay punto, no hay coma, no hay entonación, la atención se va, y volvemos, la atención es un factor muy importante en la parte de la lectura. Entonces esa riqueza de leerle en voz alta a los niños, y es lo que muchas veces decimos cuando estamos en esos primeros procesos, que el niño tiene que ver la lectura de distintas formas, que le lean, leer, escuchar a sus compañeros, pero de diferentes formas, porque todo eso va ayudándolo, ¿verdad? Pero esa parte de leer en voz alta ayuda a desarrollar en los niños y en las niñas también la parte de la comprensión, el poder ir entendiendo, ¿verdad?, este código, cómo se lee, cómo se comprende, cómo recibo esa información. A partir de, ¿verdad?, cómo lo recibo de fuera, luego entonces puedo producirlo y puedo interpretarlo. Y no tan solo con que hablamos, con leerle a los niños. Hoy en día se ha demostrado también que no es el hecho de leerle, es el hecho del placer tan grande que eso desencadena en los niños, que inclusive hoy en día se dice que, por ejemplo, si tú tienes tu hijo, tu hija, 14 o 15 años, en la locura y en la rapidez del mundo de hoy, tú le digas, ven, Camilo, ven conmigo, vamos a ponernos a leer cualquier cosa, el deporte, de lo que está pasando en el fútbol, pero el hecho de tú leer con tu papá o tu mamá, o con el ser humano, con un ser humano que tú tengas aprecio, eso libera una cantidad de cosas de lo que sabemos hoy en día, que eso también es el placer. Dice, wow, qué chulo leer, vamos a seguir caminando con esto. ¿Puedo ser la voz del diablo? Por favor. Un poquito. No me digas que no. Un poquito. Estoy completamente de acuerdo en leerles en voz alta a los niños. No podría estar más de acuerdo. Pero quiero sugerir mucha cautela en pedirles a los niños que lean ellos en voz alta. Porque generalmente lo hacemos en la escuela con afán de comprobación. Y entonces yo recuerdo muy bien a una compañerita que yo tenía en primer año de primaria, tercero de preescolar, no me acuerdo, segundo año de primaria. Recuerdo que se llamaba Carla y tengo su cara aquí. Cada vez que la maestra decía Carla, continúa leyendo el párrafo 42, Carla se hacía pipí, literalmente. Cuando leemos en voz alta tenemos que prestar atención a muchas otras cosas. No solamente la decodificación, que suele ser todavía frágil en las primeras etapas, cuando tradicionalmente se aprendió a leer de esta manera tan tarde y de una manera tan descontextualizada como es la fonética para un niño que nunca se ha enfrentado a ella, que no tuvo la experiencia previa del lenguaje que estábamos comentando ahorita. Y no solo eso, no solo requiere cognitivamente un esfuerzo importante, sino que resta fluidez a la lectura. Cuando tú lees en voz alta, lees de una manera mucho más lenta que como el cerebro puede leer cuando lees de manera silenciosa. Y cuando le restamos fluidez a la lectura, restamos necesariamente comprensión lectora. Por eso es que después de que le pedimos a un niño de las etapas iniciales que lea en voz alta y luego le preguntamos de qué se trataba lo que leía, no sabe de qué se trataba lo que leía. Y por cierto, oralmente sucedería lo mismo. Y si continuáramos así el resto de la mesa, ninguno de ustedes se habría enterado
de qué estamos hablando, porque el cerebro no aprende así, necesita un ritmo de entrada de la información que no les estamos dando. Voy a aprovechar que ya acabas de convocar el diablo y su voz para que tengan y es algo no por ser subversivo desde la propuesta de esta mesa, pero yo creo que también caemos en un error cuando decimos que los niños tienen que leer, cuando lo que tenemos que leer es todos. ¿Me explico? Y ahí hay un pequeño vicio, creo yo, porque decimos no, los niños tienen que leer, pero ¿cuántos de ustedes no han tenido la persona adulta que dice yo soy así y yo hablo así? Como si el cerebro no fuera neuroplástico y no pudiera cambiar. Entonces a veces nos pasa que empezamos a desarrollar unos discursos desde que los niños tienen que leer, y los niños, entonces los papás dicen, ah, eso no es conmigo, yo solo compro el libro y allá verá usted. Esto es una cuestión de higiene mental que nos compete a todos, y creo que también hay un discurso muy importante que tenemos que llevar, porque volvemos a la idea, nosotros empezamos a leer a los 16. Es que a mí no se me ocurría el mundo si no era montado en un caballo, y veía a mi papá leer y a mi hermano leer y decía, están locos, qué pereza. Y llegó a los 16 o 17, que por fortuna llegó, pero yo creo que hay mucha gente que no le llegó y dijo, yo ya me voy a morir así. ¿Sí me explico? ¿Cómo hacemos para que estos discursos no queden únicamente una responsabilidad de la paternidad o la maternidad, sino que los integremos dentro de una higiene mental? Y ahorita me van a entender por qué estoy usando ese término de higiene. Yo creo que lo que decía el doctor es muy importante, o sea, la lectura es vínculo. Y eso es como maravilloso, el sentarse a conversar. Bueno, de hecho aquí ha pasado, yo creo que todos los que estamos aquí hemos disfrutado este espacio, sobre todo porque no es lo mismo leerse un libro o ser fanática de un autor que de repente tenerlo de frente, poder conversar, poder preguntarle de sus ideas y cómo yo lo vi, cómo tú lo piensas. Entonces creo que no solamente los padres, entre los jóvenes, en la escuela, los profesores, o sea, el sentarnos a hablar sobre lo que estamos leyendo es muy importante porque motiva. O sea, de repente yo quiero leer más porque yo quiero tener algo de que hablar contigo la próxima vez del libro que me estoy leyendo, de lo que estoy haciendo. Entonces creo que es importante que veamos la lectura también como una forma de vínculo, de vincularnos, de relacionarnos, como un espacio social de discusión y de conversación, ¿verdad? Más allá de, no sé, el último celular o algo de moda que está pasando, o estar hablando de la vida de otra gente, ¿verdad?, famosa que sale en la televisión. Entonces de repente tenemos una conversación. Entonces creo que eso, plantear así como hablamos de muchas cosas, como dice el doctor, bueno, pero mira, tú estás viendo las estadísticas del mundial, vamos a ver, las leemos, las discutimos. Ahora se me ocurre, me cayó una idea del cielo. Como lo que tú dices, Camilo, es decir, comenzamos esta mañana hablando de que debemos de bajar de los altares la lectura, y quizás cuando estamos hablando aquí de lectura no estamos todos pensando leyendo un libro, pero es lo que tú dices que se me acaba de ocurrir. Y cuando tú dices leer es un vínculo que se puede hacer en cualquier lugar. No necesariamente tiene que ser con un libro, con un paper, con un artículo. Tú puedes decir, ahora hablando de fútbol, bueno, vamos a hablar de cualquier jugador de fútbol, de dónde viene, cuál es su vida, búscalo. Es decir, tenemos que bajar del altar y leer en cualquier momento. Que leer no lo veamos nosotros cuatro que tenemos un grupo tomándonos una cerveza y que queramos leer algo, que no sea algo que uno diga, lo estamos haciendo por leer, sino que sea algo que fluya. Y quizás para llevarnos, como decimos, a la casa, el hecho no es leer un libro, que voy a comprar un libro de Camilo Hoyos, que voy a comprarme un libro, el último de Volpi, sino es leer lo normal de la vida. Ahorita vamos a volver sobre eso, Elisa. Yo quisiera retomar lo de la escritura, que hace rato tú mencionabas. Y yo creo que ahí también hay muchos callos que pisar. Y ahí también hay mucho hablar de esta idea espantosa de que la letra con sangre entra. ¿Cómo es que tradicionalmente enseñamos a leer a nuestros niños y a escribir? De entrada, son dos procesos diferentes, ¿eh? Para mí el proceso de lectoescritura no existe. Una cosa es la lectura, otra cosa es la escritura. Lectura es input, escritura es output. Primero tiene que haber input para que pueda haber un output. Pero aún la parte de la escritura, le privilegiamos el trazo sobre el contenido. Y pensamos que escribir bien es tener bonita letra. A mí, ¿qué me importa
si Dolores escribe con arañas en la mano, no sé, Dolores, no conozco tu escritura manual, la de los doctores tiene su fama. Lo importante es que puede escribir obras maestras como Come Tierra, como Miseria. Yo no tengo idea qué letra tiene Dolores, pero lo que me importa es lo que ella puede plasmar en esos libros que escribe, y eso es lo que importa, y no le hemos dado la suficiente importancia a la escritura creativa. Tendríamos que empezar con los niños desde los 3 o los 4 años, convirtiéndonos padres, madres y docentes en sus secretarios, que ellos nos dicten cómo ven la vida y nosotros registramos. Algún día lo podrán hacer. Que empiecen a hacerlo como puedan, y en lugar de estar corrigiendo desde el primer momento si el trazo está chueco, si no lo puso sobre el renglón, si aquí no dice nada, repítelo, tus patas de araña. Celebrar cualquier intento de comunicación. Y bueno, lo demás irá llegando poco a poco. Leer números y voy a hacer como si estos 3 minutos fueran 6. Sí, me faltan 3, no, viste, faltan 3 horas 40 minutos. Perfecto. Porque esta última pregunta, y esto es también pensando en quienes nos acompañan acá, ¿saben a quiénes yo le tengo una envidia tremenda? A los odontólogos. Y les voy a decir por qué. Porque los odontólogos han conseguido que podamos dedicarle 4 o 5 minutos al día a la higiene de los dientes sin darnos cuenta. ¿Cuántos de ustedes ya ocuparon 3 minutos lavándose los dientes? Es completamente metido, y hasta 3 veces al día, y entonces ya son 10 minutos al día. Pues hay un estudio de la Universidad de Sussex de hace unos años que prueba que si leemos 15 minutos al día se reduce hasta en un 66% el estrés. Es decir, es un tema de hábitos y es un tema de cómo lo involucramos. Y tú decías algo muy importante ahorita de la escritura, yo creo. Cuando la gente va a escribir cree que hay que sentarse y escribir la guerra y la paz. No, basta con un párrafo. Y cuando vamos a leer, no hay que sentarse y leer las 100 páginas que uno podía leer cuando tenía 15 años. Eso ya no pasa. 2 páginas bien leídas, con concentración, como tú decías, con presencia. A mí me parece que la lectura es mi forma más eficaz de meditar, por ejemplo, y siento que me conecto radicalmente y le he podido encontrar el hábito, y ahí entra Audible, entra libros digitales, lo que querramos, pero leer y comunicar. ¿Qué recomendación podemos dejar de cómo incorporar el hábito de la escritura, como tú bien dices, o de la lectura, y no ya pensando en los niños nada más, porque es que de nuevo tercerizamos la responsabilidad? Siempre que alguien no sabe qué decir, dice, lo hago por los niños, ¿cierto? Y yo creo que hay que aterrizar, no, lo hacemos por todos. ¿Cómo abrimos los hábitos y los espacios sobre lo que creemos que no tenemos tiempo para? Bueno, yo voy a compartir, yo desarrollé el hábito de la escritura diaria, 5 minutos de escritura diaria, porque cuando estaba terminando mi doctorado lo hice en inglés, y con la excusa de practicar el inglés, la escritura, dije, bueno, todos los días yo voy a escribir algo en inglés. Hace 4 años que yo terminé el doctorado y todas las mañanas yo sigo escribiendo. O sea, el hábito ya se quedó conmigo. Al principio, ¿verdad? Lo perfecto, un cuaderno con un lapicero que me gusta. No, porque el cuaderno no me cabía, se me quedaba, ¿verdad? Son notas en el celular. Y ya todos los días en automático, antes de las 9 de la mañana, yo he abierto ese asunto y he escrito sobre qué azul está el cielo hoy, qué bonita la pantalla con los números, lo que sea. Pero ya tengo el hábito, ya el cuerpo me lo pide, y lo mismo con la lectura. O sea, no pasa un día que yo no lea algo, o sea, si es en la noche, en la mañana, pero sí como tener ese hábito. Entonces yo creo que es algo que empieza como un poco impuesto, ¿verdad? Como una tarea, y eventualmente va ocurriendo, y creo que eso cae por contagio, porque varias amigas ya me dicen, mira, empecé a hacer como tú, cuando le comparto la idea. Entonces uno como que lo hace, y de repente también aparece alguien más que le parece práctico, y creo que es ese hábito de leer y escribir, pero como todos los días, un momentito, no tiene que ser mucho tiempo. Yo tengo un símil, valga la redundancia, similar, que es, no hay en este salón absolutamente nadie cuando tenía 5, 6, 7, 8 años que no tenía un cuaderno y no escribía o no dibujaba. Todos los niños tienen un cuaderno y siempre dibujan y quieren crear una historia. Y yo digo que eso es lo mismo que dice Lenin. Eso lo debemos
seguir haciendo en la vida, lo que se le ocurra, es decir, crear ese hábito. Y yo diría también el hábito de las cosas lindas, de la cultura, de la lectura, es eso, encadenar el hábito con el placer, que sea algo por placer, porque a la larga, al final, como dice la famosa frase, a la larga la vida es ser felices, leer lo que tú quieras, escribir lo que tú quieras, porque yo creo que al final todo lo que hacemos es por placer, para ser felices. Voy a hacer otra vez un poquito la voz del diablo. Yo no pondría digamos que una meta de que voy a leer 10 minutos o voy a escribir 10 minutos, porque entonces eso ya sabe a obligación, ya sabe a algo que tengo que hacer, ya sabe a una añadidura más a mi larga lista de cosas que hacer. Tengo desde hace tiempo un programa con niños que leen, que quieren escribir, que se llama Las Primeras Letras, y todas las semanas compartimos en Instagram y en YouTube un pequeño reportaje, una pregunta que hacen a un escritor, ¿no? Los niños preguntan, los escritores responden. Y voy a tomar prestado el tip de uno de estos escritores que es mucho más elocuente que yo, Andrés Trapiello, que es un autor español maravilloso. Tiene una novela que se llama Me piden que regrese, que es absolutamente genial. Pero bueno, la pregunta que le hicieron Andrés fue: ¿qué hacemos si nos da flojera leer? Y miren lo que contestó el hombre. El hombre contesta diciendo: si abres un libro y no te gusta, déjalo. Hazlo a un lado. Cuando yo estaba escuchando la respuesta, yo que soy maestra, me empezó a palpitar el corazón, así como diciendo: ¿qué voy a hacer con esta respuesta? Y él empezó a decir que hay tantos libros que si uno no te gusta, que por qué tendrías que seguir leyéndolo. Pero entonces vino el ajá. Dijo: deja ese libro, pero lo que no se vale es dejarlo sin coger otro. Y entonces, adultos o niños, si tenemos que desfilar entre 10, 20, 30 libros para encontrar ese libro que nos susurra al oído, queridos, los 10 minutos nos van a quedar cortos. El libro solito nos va a jalar. Lo que me hace pensar, ya para cerrar, porque ya lo tenemos al frente, en los 10 derechos del lector de Daniel Pennac, de Como una novela. Y uno de los derechos más importantes del lector es el derecho a no leer, el derecho a saltarse páginas, el derecho a dejar los libros buscando el otro. Y creo que estos derechos que quedan en 10, lo que nos dicen es que uno lee por placer, por todo, pero hay una palabrita que yo quiero vincular al acto lector, y con este nos despedimos, y es: uno lee por bienestar. Exacto.